La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a iniciar nuestro servicio de alabanza al Señor con palabra de oración. Padre, gracias te damos porque eres misericordioso, grande y poderoso, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más para estudiar juntos tu palabra y también, Señor, porque nos permites alabarte y exaltar tu nombre. Te amamos, Señor, guíanos a través de esta alabanza, queremos agradarte y también prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu mensaje. Te amo, Señor, y te agradezco estas cosas en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, puestos de pie, vamos a repetir la bendición inicial que se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, y todos juntos, dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primer libro de Crónicas, 29, 11. Nuestro Señor es excelso sobre... Y repetimos el versículo del mes todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Bendice alma mía a Jehová, y bendigna todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmos 103, 1 y 2. Y también, hermanos, continuamos así con la lectura bíblica en el Salmo 29, versículos del 7 al 11. Y también vamos a hacerla todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Muy hermoso salmo. Espero usted continúe estudiando durante la semana. Pueden tomar asiento, hermanos, muchas gracias. Muy hermoso canto, cara a cara espero verle. ¿Y cuándo va a suceder esto, hermanos? Cuando entreguemos el cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo que es pecado y al cual nos aferramos y no queremos irnos, ¿verdad? Nada más nos sentimos mal y corremos al hospital. Y no, que no me vaya a morir, Señor, que no... Dice el Señor, pero te tienes que deshacer de él para estar conmigo. Pero todavía no, Señor. Como si nosotros supiéramos mejor, ¿verdad? Pero así es, vamos a estar cara a cara en su presencia.
y ver a aquel que pagó por nosotros esos pecados, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Bueno, los jóvenes o pequeños, no sé, pueden pasar con la hermana Ruth. Y usted abra por favor su Biblia en Romanos. Vamos a continuar en Romanos, capítulo 6. Y en Romanos 6, bueno, estamos en Romanos. Les decía hoy en la mañana a los hermanos de la mañana que el libro de los Romanos está considerado entre los cristianos como la constitución del cristianismo. Ahí nosotros encontramos todo lo referente al cristianismo, cómo se aplica. Por tanto, es bueno que nosotros lo estudiemos. Vamos a ver por cuántos domingos podemos estar en él, mientras el Señor nos ponga en nosotros este deseo. Estamos en Romanos capítulo 6, versículos 12 en adelante. El título que le he puesto a esta predicación es Instrumentos de Justicia. Es que por favor sígame con su mirada. Voy a leer los primeros 2 versículos, quiere decir el capítulo 6, versículos 12 y 13, y después tendremos palabra de oración. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por haber inspirado al apóstol Pablo, Señor, para que escribiera todas estas cosas. Gracias, Señor, porque a través de ella tú te manifiestas y te das a conocer a nosotros. Señor, queremos estudiar tu palabra esta noche y entender con claridad el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Queremos no solamente entenderlo, Señor, pero también ponerlo en práctica en nuestras vidas. Obra, Señor, envía al Espíritu Santo de tal manera que nuestra mente y nuestro corazón se vean alimentados por Él, que sea Él quien despierte en nosotros aquella necesidad de ser obedientes a ti. Úsame a mí, Señor, solamente como una herramienta. Quiero ser un instrumento, Padre, útil para honra y gloria tuya. Úsame, Señor, pero que sea tu Espíritu Santo quien traiga el mensaje. La honra y la gloria sea a ti y a tu Hijo y al Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, como decíamos, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió los Romanos inspirado por el Señor. Y en él nos hace entender a nosotros muchas cosas. El día de hoy vimos precisamente la justificación y lo expliqué durante el mensaje de esta mañana. Ahora vamos a ver que el apóstol Pablo toca otro punto importante y empieza en estos versículos 2. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine, fíjese bien, el apóstol Pablo está consciente de que nosotros somos pecadores y mientras estemos en este cuerpo vamos a pecar. Fíjese bien que lo que el apóstol Pablo no dice que no debe de existir el pecado, porque él sabe que es imposible. Vamos a pecar, hermanos. El caso de que usted sepa que peca y que va a pecar, no es para que usted se sienta tranquilo y diga, ay, al fin que yo ya sabía y el Señor esperaba que yo pecara. No. El caso de saberlo es para que usted no se desinfle y no se sienta completamente apagado y desmoralizado porque le falló al Señor con un pecado. El caso es que usted sepa que el Señor está trabajando en su santificación. Ese es uno de los términos de lo que también la Biblia nos habla, la santificación. Primero fuimos justificados, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos hizo, expliqué esta mañana, justos delante del Padre a través de lo que Él hizo por nosotros, que murió en la cruz del Calvario. No es que nosotros lo hayamos ganado o hayamos hecho para merecerlo, no. El Señor Jesucristo es el que nos hizo justos. ¿Por qué? Por su muerte en la cruz y por ser Él libre de pecado. Pero ahora que nosotros ya estamos libres de pecado y justificados ante Dios Padre, viene también la parte de que nosotros tenemos que trabajar en nuestra santificación. Y esta parte es la más difícil de la vida cristiana.
Porque nosotros tenemos que aprender a cada vez ser mejores delante del Señor, apoyados precisamente en el Espíritu Santo que nos redarguye y en la fuerza de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Y Él es entonces quien nos dice que tenemos de ir cada día de nuestra vida mejorando. No es que usted vino al Señor con ciertos pecados y ya se quedó pecando para toda su vida, no. Tiene que ir usted siendo mejor. Quiere decir que si antes, voy a ponerle pecados extremos, que quiero pensar que usted no los ha hecho, solamente Dios, si usted lo sabe, no quiero que me venga a decir a mí, ¿verdad? Porque sí, quiero que aparte sepa que si usted viene y me confiesa a mí algo completamente ilegal, como que usted asesinó y nadie lo sabe, yo tengo el compromiso de entregarlo a las autoridades. Es que por favor no me vaya a venir a mí a decirme hágalo entre usted y Dios. ¿Ok? Voy a ponerle entonces ejemplos. Si usted antes era un asesino y ha asesinado y nadie lo sabe, usted no ha pagado, el Señor dice, esos pecados ya no los vas a continuar cometiendo. Porque ahora ya estás justificado y vas a empezar a trabajar en tu santificación. Antes, por decir algo, a usted le gustaba apostar o comprar los boletos de la lotería, ¿verdad? Que creo que muchos todavía lo continúan haciendo. Ya le he explicado a usted muchas veces que el comprar el boleto de la lotería significa un pecado. Y el pecado es que usted ya no está confiando en que Dios es su provisión, sino que ahora usted quiere resolver las cosas por su propia cuenta ganándose la lotería. ¿Por qué? Porque piensa que a usted así se le van a resolver todos los problemas. Cuando usted hace esto, usted está haciendo algo similar a lo que los israelitas hicieron cuando salieron de Egipto. Decían, estábamos mejor en Egipto que con Dios ahora. No, de ninguna manera, ¿verdad? Estamos mucho mejor con Dios y lo que Él decida para nosotros es mucho mejor. Así que evite comprar los boletos de la lotería. Usted antes lo hacía, ahora que vino a Cristo, ya no continúa usted en ese pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, no reine más, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora, usted vaya trabajando en su santificación, pero note que es el punto que al que estaba tratando de llegar, es que dice, no reine. Esa es la palabra clave, reinar. Reinar es la palabra clave. Quiere decir que usted ya no se va a conducir por el pecado. Si sus compañeros de trabajo les encanta juntarse ahí a la hora del lunch o a la hora del break y empezar a contar chistes majaderos o ver videos inapropiados de 3X o lo que usted sea, usted ya no participa en eso. Ya no se deja llevar, ya no está esperando, ya va a ser la hora del break y a ver qué video van a enseñar. No deje que eso reine, es a lo que se refiere. Cuando usted deja que el pecado reine en su vida, ya no está reinando Dios, está reinando el pecado en su vida. Ese es el problema. Igualmente, cuando usted no tiene control de sí mismo y se deja llevar por su coraje, su enojo, su violencia, y la lleva todo mundo en su casa, sea el papá o sea la mamá, ¿verdad? Todo mundo, o a veces los hijos, todo mundo la lleva. No, dice, ya no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora, note usted que el apóstol Pablo hace énfasis en dónde no debe de reinar. ¿En dónde no reina? En el cuerpo mortal, en la carne. En la carne, que es donde se encuentra el pecado. ¿Por qué no dice en el espíritu? Porque en el espíritu solamente reina alguien. ¿Y quién es? Dios Todopoderoso. ¿Cuándo? Cuando lo acepté como Salvador. Ahí no puede reinar. El pecado no puede reinar en nuestro espíritu. Solamente puede reinar y ejercer en nuestra carne. Y esa es la batalla que nosotros constantemente estamos teniendo. El apóstol Pablo dice entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjese bien, ¿qué es en la concupiscencia? La concupiscencia es un deseo para beneficiarme yo. Ahora,
¿Cómo lo puede usted entender? Bueno, usted piensa que transando en los impuestos, en el reporte de los taxes, como le decimos aquí, usted va a salir beneficiado y entonces usted entra en ese pecado, deja que ese pecado reine, que vendría siendo un pecado de robo prácticamente, guiado ¿por qué? Por su deseo de concupiscencia, de tener aquello que no le es lícito tener. Y de la misma manera lo puede aplicar usted a andar en fornicación o andar en adulterio o en otras cosas de la vida que probablemente el Espíritu Santo le está hablando a usted en este momento. Es que dice, no obedezcáis, perdón, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No vamos a obedecer al pecado, no vamos a dejar que él reine en nuestros cuerpos. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Wow. Entendemos entonces que en nuestro cuerpo está el pecado. Pero cuando habla que no presentes tus miembros como instrumentos de iniquidad, la iniquidad sabemos que es pecado, sabemos que es maldad. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos presentar nuestros miembros? Cuando usamos nuestros cuerpos para eso. Vamos a ponerlo de una manera muy obvia. Una prostituta o un prostituto, ¿verdad? Ellos están usando sus miembros como instrumentos de iniquidad. Esa es una manera. Está usando sus miembros como instrumento de iniquidad. ¿De qué otra manera podría usted usar uno de sus miembros como instrumento de iniquidad? Cuando usted usa su boca para cantar maldiciones, para decir maldiciones, está usándolos como instrumento de iniquidad. Bueno, el apóstol Pablo dice que no hagamos aquello. Y hermanos, yo entiendo que muchas personas crecieron en ambientes donde las malas palabras se usaban desde que eran pequeñitos. Y me han dicho, hermano, es que es tan difícil dejarlo, hermano, no es imposible. No es imposible. Si usted se lo propone y le pide con ahínco al Señor, usted es capaz de dejar aquella forma de hablar atrás para honra y gloria del Señor. Fíjese bien. No para que usted se sienta más y que diga, oh, yo no hablo. No, es para que el Señor se vea glorificado. Él es cristiano y él no hace estas cosas. Ella es cristiana y no hace esas cosas. ¿Has visto cómo se maneja? ¿Has visto cómo se conduce? No es precisamente para que usted lo vean mejor. Es para que Cristo sea glorificado a través de su testimonio. Qué hermoso es cuando usted dice, lo quiero hacer para dar testimonio del Señor. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentaos vosotros a Dios como vivos de entre los muertos. Fíjese qué cosa tan más hermosa. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo nos dice, cuando estabas muertos, ¿en qué? En vuestros pecados y deleites. Nosotros estábamos muertos, hermanos. Para Dios éramos muertos. Un muerto no puede hacer nada. Un muerto lo único que puede hacer es estar en la tumba. Él no puede decidir salirse de la tumba. Él no puede decidir qué música le toquen. No puede decidir en qué caja lo pongan, ni qué ropa lo vistan. El muerto no puede decidir absolutamente nada. ¿Por qué el apóstol Pablo hace énfasis en esto? Porque mucha gente cree que ellos vinieron a Cristo por ellos mismos. Porque leyeron la Biblia y dijeron, esto es lo que me conviene. No. Nosotros venimos a Cristo cuando estábamos muertos porque Cristo despertó en nosotros con el Espíritu Santo el deseo de saber de Cristo. Personas que nos están viendo hoy por primera vez, no es casualidad que usted nos está viendo. El Señor puso todas las circunstancias de tal manera o que usted no tuviera de otra o que usted se viera interesado en lo que se está diciendo en este video. No fue coincidencia, el Señor está hablando. Es que el Señor nos dice, presentándonos vivos
como vivos de entre los muertos. Éramos muertos, pero ahora estamos vivos por el Señor Jesucristo. Y somos vivos por la eternidad. Y esa es una gran cosa, hermanos. Una gran cosa. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiere decir que anteriormente yo utilizaba mis miembros para el pecado, pero ahora el apóstol Pablo me dice que cuando yo estoy creciendo en santificación, ahora mis miembros los voy a utilizar para instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora voy a poner mis miembros al servicio del Señor. A mí hace años atrás, fui criticado cuando me dio el infarto, ¿verdad? Me dio el infarto al corazón. Fui criticado por algunos pastores y algunos hermanos americanos y me decían, es que trabajas demasiado, trabajas 12 horas en tu trabajo y todavía preparas las predicaciones y todo esto y estás quemando la vela por los dos lados. Estás quemando la vela por los dos lados. Hermanos, no. Yo había decidido y he decidido que yo voy a presentarme al Señor como miembro de justicia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros venimos a Cristo, debemos o debiéramos de haber dejado de vivir para nosotros mismos. Por eso nos dice que no hagamos caso de los deseos de nuestro cuerpo, de las concupiscencias de nuestro cuerpo. Ahora, como mis manos, en lugar de que si trabajaba 12 horas para un patrón, ahora voy a trabajar 12 horas para mi Señor. Precisamente el día de ayer estuve preparando las presentaciones, todo lo que se requiere para internet, que aunque ustedes no lo crean es muchísimo trabajo. Y me decía mi esposa, dice, tenemos que buscar la forma, pues, porque inviertes mucho tiempo. Y le digo, sí. Yo pensaba, tienes razón, pero es mejor que utilice mis miembros para ser instrumentos de justicia que esté aplastado viendo la televisión o ande en la calle de vago o lo que sea. No, es mejor ponerlos al servicio. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cómo lo podemos llevar a que las personas que me están escuchando este día digan, ¿cómo puedo yo poner mi cuerpo para instrumento? Usted lo puede poner repartiendo folletos. Usted puede proponerse en la iglesia para hacer limpieza. Usted puede proponerse en la iglesia para tener clase de niños. Probablemente usted se puede proponer para ayudar en alguna otra cosa. Usted puede hacer, hay muchas cosas en una iglesia que se pueden hacer. Así es como usted puede empezar a utilizar sus miembros para miembros de justicia, ¿verdad? Pero más interesante, use su miembro de la boca con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares. Hábleles del amor del Señor. Hábleles del amor del Señor. Es que el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que no reine más, sino que pongamos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñorea de nosotros. Hermanos, esta parte es muy, muy necesario que usted entienda. Muchas personas, cuando cometen ciertos pecados, dicen que es que no se pudieron controlar. Y es algo que en el cristiano no debe de existir. Nosotros tenemos que siempre tener control sobre nosotros mismos. Normalmente esto se presenta, ¿verdad? Porque la sociedad constantemente nos está empujando hacia esto. Es que las relaciones sexuales son una necesidad. Y hay veces que las personas están con las hormonas y dicen, es que ya no me puedo, con quien sea, lo que sea, es que no, por favor, algo. No. No debe de entrar en un cristiano esto. No debe de caber en un cristiano esto. Debe de haber control. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos aclara que ya el pecado no se enseñorea. Quiere decir que el pecado ya no es nuestro rey. El pecado ya no nos dice qué nosotros debemos hacer y qué no debemos de hacer.
Ahora nosotros somos ¿de quién? De Cristo. Estamos estampados con el Espíritu Santo. Le pertenecemos a Él por la eternidad. Por lo tanto, ya el pecado no se debe de enseñorear de nosotros. Así es que ya no use el pretexto usted de que no me pude contener. ¿Sabe? Hay veces que usted y yo tenemos que ser muy honestos delante del Señor y decirle, Señor, perdóname porque este pecado lo cometí porque verdaderamente lo quería hacer. Estoy arrepentido de haberte fallado. Hay ocasiones que tenemos que ser honestos con el Señor de esa manera y aceptar que es algo que nosotros deseábamos y que nos dejamos controlar por el pecado. Y decirle al Señor, Señor, ya no quiero volver a hacer esto. No te quiero volver a fallar. Porque el apóstol Pablo nos aclara entonces que ya no el pecado se enseñorea de nosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no vive usted bajo la ley. Nuevamente, recuérdelo. ¿Qué significa no estar bajo la ley? Lo único que significa es que ya no estamos bajo la ley, es que cumpliendo toda la ley podríamos alcanzar salvación. A eso se refiere. Pero fue demostrado una y otra vez que nadie podía cumplir la ley. Solamente hubo uno que cumplió la ley. Y ese uno es nuestro Señor Jesucristo. Y porque Él cumplió y pudo cumplir con la ley, entonces por eso Él vino a ser la oveja perfecta. Y Él vino a hacer sacrificio para aquellos que ya no podemos cumplir con la ley. El apóstol Pablo nos recuerda, ya no estáis bajo la ley, sino la gracia. Ahora, ¿qué se refiere a que ya estamos bajo la gracia? Recuerda que le acabo de decir hace unos minutos que estando muertos en nuestros pecados, no podíamos hacer nada, estábamos muertos. Pero por gracia, el Señor nos resucitó a vida eterna para con Él. Por gracia. ¿Qué quiere decir entonces gracia? Términos que vamos a estar repitiendo y que es necesario que usted los maneje y los tenga bien listos en su arsenal, en sus estudios. Gracia es recibir aquello que yo no merecía. Es recibir algo bueno que yo no merecía. En este caso, el Señor Jesucristo nos dio la salvación cuando yo no la merecía, porque yo estaba hasta tapado todo de pecado. De pecado. Y cuando no lo merecía, el Señor, por gracia, se agradó de mí y nos dio la salvación. Así es que, versículo 15, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Es que fíjense bien, el versículo 15 nos hace reflexionar el apóstol Pablo en esto. Muchas personas se vuelven con desfachatez, desvergonzadas, esa es la palabra que busco, desvergonzadas. Y dicen, ok, si antes era pecador y me arrepentí de mis pecados y el Señor Jesucristo me hizo salvo, me estampó con el Espíritu Santo, puso mi nombre en el libro de la vida eterna y de ahí nadie lo puede borrar. ¿Es eso verdad? Sí, es verdad. Entonces ahora yo puedo pecar lo que yo quiera y ya no voy a ir al infierno. Podría ser cierto. Sí, es verdad. Y entonces dicen, entonces me voy a darle gusto al pecado, porque es lo que a mí me atrae. Y eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Dice, de ninguna manera. Dice, pecaremos porque porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué ahora ya no queremos pecar o no deberíamos de pecar, hermanos? No deberíamos querer pecar. Porque cuando usted alcanza la salvación, también usted entiende el gran sacrificio que fue necesario hacer por parte de nuestro Señor Jesucristo para rescatar a alguien como yo y como usted.
Y entonces cuando yo estoy consciente de aquello, automáticamente el Espíritu me habla a no querer pecar más. Incluso cuando recién venimos al Señor y empezamos a vivir una vida cristiana, llega el momento en que ciertos videos o ciertas películas ya no las podemos ver. Se nos hace una ofensa a nuestro Dios. Espero que le esté pasando a usted o le haya pasado. Y que usted no simplemente diga, es que todo es lo que todos ven. No. Así es que dice el apóstol Pablo, no, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahora, quiero que usted entienda claramente el versículo 16. ¿Recuerda que anteriormente nos dijo, ya no reine más el pecado? Ya no reine, reinar quiere decir que Él nos manda. Bueno, en el 16 se está refiriendo a las personas que dejan que el pecado siga reinando en su vida. Aquellos que no están arrepentidos y quieren vivir una vida de santidad, sino quieren seguir viviendo en el pecado. Por eso nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si tú dices, hermano, es que no me puedo controlar, viera qué guapa está la muchacha y bueno, me busca y me sonríe y el muchacho que qué guapote y atlético y me busca y me sonríe y hermano, me derrito en sus brazos, no puedo hacer otra cosa más que ceder. No. Usted está cediendo al pecado y está dejando que el pecado reine en usted. Por eso dice el 16, si tú te sometes a lo que el pecado te dice, entonces tú sigues siendo esclavo del pecado. Quiero que entienda la profundidad de este versículo. La profundidad es esta. Si tú te estás dejando guiar por el pecado, que Él reina en ti, entonces hay alguien que no reina en ti. Y es Cristo. Lo que quiere decir es que tu salvación está en tela de duda. Porque tú te dejas llevar y reinar por el pecado. ¿Se da cuenta qué tan profunda es esta enseñanza? De momento pensaríamos nada más, bueno, es un pecado. No, aquí está hablando del que se deja reinar. Vamos a ponerle un ejemplo. ¿Cómo podría yo saber que yo me estoy dejando reinar por el pecado? Bueno, ya le hablé de un ejemplo, ¿verdad? Yo vengo a ser salvo, pero no puedo dejar la pornografía. Y por más que quiero, entonces, ¿qué viene a suceder? ¿Quién reina en mi vida? La pornografía. La pornografía. Si yo no he podido dejar la pornografía, entonces probablemente tengo que cuestionar mi salvación. Porque está reinando en mi vida. Y de acuerdo a este versículo dice que no debe de reinar, porque si reina, soy entonces esclavo de ellos. Y yo no soy esclavo del pecado. Yo soy siervo o esclavo, como lo quiera ver, ¿de quién? De Cristo. Por eso quiero poner mi cuerpo como instrumento ¿de qué? De justicia. Versículo 16 nuevamente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Fíjese bien, del pecado para muerte. Si el pecado reina en usted, solamente hay un final, y ese final es la muerte eterna en el lago de fuego eterno. Si usted se resiste, inspirado por el Espíritu Santo y esforzándose en el Espíritu Santo, apoyándose en Él, entonces usted es esclavo para obediencia de la justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, ahora note usted, vea, este verbo es importante. No dice, aunque sois esclavos del pecado. Dice, erais.
tiempo pasado, ya no lo debemos de ser. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis recibido de corazón. ¿Qué quiere decir? Fui honesto en aceptar al Señor Jesucristo. Verdaderamente me arrepentí por haber pecado contra Él. Por tanto, ahora yo soy del Señor. Y libertados del pecado, de aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ah, qué bonito. Qué bonito es cuando usted puede recordar entonces que antes de venir a Cristo, yo hacía, y usted ponga ahí lo que usted hacía. Aunque probablemente nadie lo sabe, usted se lo está diciendo a usted mismo. Pero ahora dice, pero ya no lo hago. ¿Y sabe por qué es hermoso que el que usted haga este ejercicio? Porque eso le va a ayudar a usted a entender que ahora usted es hijo de Dios y que su salvación está asegurada. Porque ahora ya no reina más el pecado. Aunque usted ha pecado, ya no es el pecado quien dictamina su diario hacer o ser. Ahora es Dios. Es importante que ustedes, ¿verdad? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de justicia. Hablo como humano para vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Para qué, hermanos? Para santificación. Si usted sigue cometiendo los mismos pecados una y otra vez, ¿usted está trabajando en su santificación? No, no. Usted, entonces, ¿quién está reinando en usted? El pecado. Y nos acaba de decir el apóstol Pablo que si usted no ha avanzado en su santificación, entonces usted es esclavo del pecado, porque el pecado es quien reina en usted. ¿Qué cosa tan más tremenda? Pero qué hermoso es también, como le decía, cuando usted va a su pasado y recuerda probablemente cosas que usted hacía, cosas que pensaba o que decía, y que ahora usted ya no las hace, ya no las dice, ya no las piensa. ¿Por qué? Porque ahora usted ya es hijo del Dios Todopoderoso y el Señor está trabajando en su santificación. Y si el Señor ya está trabajando en su santificación, quiere decir que ahora usted tiene la seguridad de que usted está estampado con el sello del Espíritu Santo y que usted verdaderamente es un hijo de Dios. Pero ¿qué hay si yo voy a mi pasado y encuentro que desde que me convertí hasta este momento sigo viviendo en rebeldía? Entonces debo de cuestionar mi salvación y de ir de rodillas al Señor y con un corazón contrito, un corazón entristecido, arrepentirme verdaderamente y decirle: Señor, ten misericordia de mí, rescátame, porque ya no quiero que el pecado reine más en mi vida. Quiero ser siervo o sierva tuya. Y espero que usted esté meditando en este mensaje tan importante. Versículo 20. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ahora el apóstol Pablo nos lleva a hacer a que nosotros una meditación de aquello que nosotros nos gozábamos en hacer en pecado. ¿Qué cosas buenas obtuvimos de ello? Hermanos, si usted es honesto con usted mismo, usted va a decir: solamente vergüenzas.
el que mis papás se avergonzaran de mí, el que las personas me vieran como una persona sin juicio. Probablemente estuve en prisión por manejar alcoholizado o bajo las drogas. Probablemente anduve teniendo relaciones con personas relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Y qué obtuve de ello? Nada, porque ni siquiera casarme. Las mujeres me veían como un instrumento, nada más para tener relaciones. Los hombres me veían solamente como un instrumento y no obtuve nada más que vergüenzas. El apóstol Pablo dice, ¿qué fruto tenías? ¿Qué ganaste de hacer aquello? ¿Verdad? Porque el fin de ellas, o sea, las cosas, es la muerte. La muerte. El fin del pecado es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora vea usted, hermano, vea, quiero que subraye este versículo 22. Dice, tenéis como por vuestro fruto la santificación. Quiere decir que usted va a empezar a trabajar en su santificación como una respuesta a que usted ahora es hijo de Dios. Es un resultado, es el fruto. Por eso es importante que usted pueda ver que ha crecido en su santificación. Y si usted no ha crecido en su santificación, nuevamente yo lo invito a que hable con el Señor, con un corazón. Debe de ser un corazón triste y arrepentido. Y que le diga, Señor, estoy avergonzado de ir a mi pasado y que encontrar que la misma manera en que vine a ti, sigo viviendo el día de hoy. Y estoy avergonzado porque no veo en mí el fruto de la santificación. Es triste, ¿verdad? Pero probablemente usted va a salir el día de hoy de aquí con una gran sonrisa. Porque usted fue en su mente y encontró aquellas cosas que ha ido dejando. ¿Por qué? Porque ahora usted está dando fruto de la santificación. Y no por usted mismo, sino por el Espíritu Santo que está obrando en usted. Qué hermoso es esto. Cuando usted tenga la duda del Señor, te fallé en mi pecado. Pequé otra vez, Señor. Yo no quería ofenderte y pequé, estoy arrepentido. Y usted viene con las preguntas, ¿pequé porque no soy tuyo? Y entonces usted va a su pasado. Bueno, así hay esto. No, en mí está el fruto de la santificación. Ayúdame, Señor, a seguir trabajando en esta santificación y que cada vez peque menos contra ti. Yo le invito a que el día de hoy usted vaya, ya sea en este momento o en la noche cuando usted ya vaya a descansar, y haga este ejercicio en oración, de rodillas ahí. Hable con el Señor y dígale, Señor, muéstrame mi pasado. Quiero ver si en mí hay ese fruto de la santificación o no lo hay. Pero probablemente también entre nosotros haya alguien que no es hijo del Señor Todopoderoso. Y si tú no eres hijo de Dios Todopoderoso todavía, es imposible que tú tengas el fruto de la santificación. La única manera que alguien puede tener el fruto de la santificación es si ya se ha arrepentido de su pecado y ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Es la única manera. Por lo tanto, yo te voy a invitar el día de hoy a que tú veas ahora tu pasado y probablemente tu presente y reconozcas que en él hay pecados que gobiernan tu vida y que tú no lo sabías, pero que en este momento yo te lo estoy diciendo. Tus pecados ofenden a Dios y le han ofendido. Le han ofendido tanto que el pago por tus pecados
es ser lanzado al lago de fuego eterno. Ese es el pago por tus pecados y mis pecados. Pero Dios, en su gran amor por nosotros, envió a su Hijo Jesucristo a que cumpliera con toda la ley para poder ser la oveja perfecta y Él tomar tu lugar. En el castigo que tú merecías, el Señor Jesucristo lo tomó para ofrecerte a ti la salvación. Pero para que tú recibas la salvación, tú tienes que arrepentirte de corazón y aceptar, reconocer que Jesucristo es el Hijo mismo de Dios y que vino a pagar por ti. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro y vamos a hablar con Dios Todopoderoso. Le decimos: bendito Padre Celestial, esta noche yo he entendido claramente, porque me he analizado a mí mismo y no encuentro en mí el fruto de la santificación, Señor. Porque no soy tuyo. Señor, he pecado constantemente contra ti, me gozaba de pecar, porque el pecado reinaba en mí hasta este momento. Reconozco que soy merecedor de la muerte eterna, pero en tu gran misericordia tú has entregado al Señor Jesucristo para que pague por Él, para que pague Él por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, por tomar mi lugar. Perdóname por haberte causado tanto dolor. Padre Celestial, reconozco que el Señor Jesucristo es tu Hijo, tu único Hijo, la oveja perfecta que cumplió con todo lo que la ley requería para darme a mí la salvación. Te suplico, Padre Celestial, que tú me des la salvación esta tarde, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y que me selles con el Espíritu Santo. Quiero ser tuyo por la eternidad. No permitas, Padre, que me aleje. Y que, Padre, de aquí a unos meses yo pueda ver atrás y pueda empezar a ver el fruto de la santificación en mi vida. Te lo suplico en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar el himno número 552. Solamente la primera estrofa del himno 552, en presencia estar de Cristo. Qué hermoso día va a ser aquel que veamos a nuestro Dios Todopoderoso, ¿no lo cree? Bueno, hermanos, déjenme recordarle que el próximo domingo 2 de febrero tendremos la Cena del Señor. Si usted la va a tomar en línea, por favor prepárese con un vasito de jugo de uva, una galleta sin levadura o una galletita salada. Y también le recordamos que todos los días a las 7 de la tarde estamos teniendo la cadena de oración para que el Señor añada más personas a la congregación, personas que quieran servir con nosotros, personas que quieran llegar a ser salvos, que el Señor los traiga, y también para que nos concedan la excepción de impuestos. Si no hay nada más, vamos a ser despedidos en palabra de oración. Padre, muchas gracias, Señor, por este mensaje que tú lo has hablado, Señor, a través de mí, por medio del Espíritu Santo. Señor, tú me has mostrado primeramente a mí lo que yo necesitaba saber, y también tú me has utilizado como instrumento para que esto sea expuesto a más hermanos y amigos. Ayúdanos, Señor, a meditar en lo que hemos aprendido el día de hoy. Y, Señor, que este cambio que necesitamos hacer en nuestras vidas, que nosotros seamos capaces, honestos, de reconocer
que lo necesitamos. Te amo, Señor, pido tu protección para ir a casa y durante el resto de la semana, y por aquellos que están sufriendo en California, que tú los traigas con bien. Asimismo, pido tu protección para todos los hermanos que andan, Padre, caminando una vida de dignidad, una vida de amor hacia ti, que tú los protejas, Señor, ahora con toda esta situación política en el país. Te amo, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor, nuestro oro. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias por acompañarnos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube